Ok. Bueno, pues el día de hoy tenemos el placer de tener aquí a Héctor Gilmarín. Es un experto en... Otra vez, refrescáis. Mi nombre es Héctor Gil. Voy a hablar de cosmología con surveys de galaxias. Esta charla... Esta charla va a tener varias partes. La primera voy a dar una introducción a la cosmología y a la estructura a gran escala. En la siguiente parte hablaré de cómo hacemos cosmología con surveys de galaxias y en particular con el Power Spectrum. Y en la tercera parte con el Pi Spectrum. Entonces, esta es la imagen de la cosmología actual. A principios de los años 2000 se descubrió que el universo se estaba expandiendo de forma acelerada, y esto es un poco contraintuitivo porque en el contexto de gravedad, de relatividad general, no se puede explicar. La gravedad es atractiva, por lo tanto, cuando la expansión que se espera es desacelerada, nunca puede ser acelerada porque las masas se atraen entre sí. Entonces, con las observaciones de supernova, de pico Bio y de fondo de radiación de microondas, podemos decir que el universo está compuesto por... básicamente la mayor parte del universo está compuesto por cosas que no conocemos, que esto es dark energy o energía oscura, que es la responsable de la expansión acelerada del universo. Después también tenemos materia oscura, que no sabemos bien lo que es, pero sabemos que se comporta como materia. Y solo un 5% del contenido de energía total del universo es cosas que entendemos a nivel fundamental, como pueden ser átomos, pueden ser electrones, pueden ser protones, neutrones, que formarán las estructuras que ya conocemos, como pueden ser estrellas, planetas o gas. Entonces, para intentar determinar por qué el universo se está expandiendo de esta forma acelerada, podemos usar mediciones del fondo de radiación de microondas, que es el momento en que el universo es transparente, y esto es cuando el universo tenía unos 300.000 años. Estas medidas es cuando el universo era muy joven y denso, por lo tanto la energía oscura que está asociada al vacío cuántico era muy poco importante. Sin embargo, si vamos a observaciones más tardías, que es cuando las galaxias se forman, podemos hacer estructura a gran escala, y en esta estructura a gran escala el efecto de la energía oscura es mucho más importante. Entonces, ¿cómo estudiamos el efecto de las galaxias? Esto es haciendo Galaxy Clustering. Esto es un mapa de galaxias. En esta dirección tenemos la distancia o redshift, y en las posiciones angulares están determinadas en la otra medida. Entonces, lo primero que vemos es que la distribución de galaxias no es uniforme. Hay estructuras que forman cúmulos y otras zonas que es más vacío. Entonces, la teoría no puede predecir las posiciones exactas de las galaxias, pero puede predecir características estadísticas. Entonces, ¿cómo medimos el clustering? Lo que tenemos que hacer, el clustering, el sentido físico, es medir cuántas galaxias encontramos, cuántos pares de galaxias encontramos separados por una distancia en particular, que viene dado por la escala. Entonces, sobre una distribución random de galaxias, una distribución aleatoria en la que no haya estructura. Entonces, para hacer esto, lo que podemos hacer es medir la densidad de galaxias en zonas específicas del universo. Entonces, esto se hace poniendo una parrilla en las galaxias que observamos. Entonces, cada una de ellas vamos a contar cuántas galaxias tenemos dentro. Entonces, la densidad de objetos va a ser simplemente el número de objetos en esta parrilla, en esta grid, dividido por el volumen de cada grid. Entonces, podemos, en vez de trabajar con la densidad en función de la posición, podemos trabajar con este campo que es delta, que es la densidad dividido por la densidad promedio menos 1. Entonces, delta va a ser menos 1 cuando no tengamos galaxias, en aquellas zonas del universo donde no observemos, por ejemplo, en estas posiciones que no hay galaxias. Va a ser 0 cuando la densidad sea igual a la densidad promedio, y puede tomar cualquier valor positivo. Entonces, para intentar calcular cantidades estadísticas, lo que tenemos que hacer es calcular el valor esperado, que se define por estos brackets de aquí. Entonces, lo que tenemos es que tenemos una teoría
tenemos unas ciertas condiciones iniciales que en principio son estocásticas, son aleatorias, y esto nos va a generar diferentes universos con diferentes valores de delta. Pero si la teoría es la misma, estos diferentes universos van a tener el mismo clustering, van a tener las mismas propiedades estadísticas. Lo que quiere decir que si hacemos el valor esperado de todas las posibles realizaciones de los universos, los valores que tendremos estarán relacionados con la teoría inicial. Obviamente, así, aquí primero. Entonces, por definición, el valor esperado de delta es 0 por construcción. Entonces, podemos describir las propiedades estadísticas del universo cuando calculamos la función de correlación de 2 puntos o de 3 puntos, etcétera, etcétera. Pero, ¿por qué necesitamos esta aproximación estadística? Bueno, primero porque no tenemos acceso al campo primordial de fluctuaciones. Lo más allá que podemos ver es cuando el universo empezó a ser transparente, y esto ya es cuando el universo tenía 300.000 años. Y en segundo lugar, es porque la teoría nos dice que este campo primordial de fluctuaciones tiene un origen no determinístico, tiene un origen estocástico relacionado con fluctuaciones cuánticas. Entonces, el primer problema que tenemos es que solo tenemos un universo observable, no tenemos un conjunto, y por lo tanto, de manera formal no podemos realizar el valor esperado. Entonces, ¿cómo solucionamos esto? Esto lo solucionamos a través del principio cosmológico, que nos dice que el universo es homogéneo e isotrópico. ¿Qué quiere decir que es homogéneo? Quiere decir que no hay ninguna posición preferencial en el universo, e isotrópico quiere decir que no hay ninguna dirección preferencial. Entonces, ¿cómo vamos a calcular los valores esperados utilizando la homogeneidad y la isotropía? La homogeneidad lo que nos dice es que el valor esperado va a ser la suma, el valor esperado de las posiciones de los objetos que encontremos cuando movemos nuestro palito a través de todo el sable. Entonces, si calculamos el valor promedio de pares de galaxias que encontramos cuando movemos el palito sin girarlo, esto nos dice que la homogeneidad, que eso va a ser equivalente al valor esperado. Y la isotropía, de la misma manera, nos dice que cuando rotemos el palito desde una posición determinada en diferentes direcciones angulares, también va a ser equivalente. Entonces, jugando con estas dos simetrías, podemos aproximar estos valores esperados con una suma a través de las diferentes posiciones, diferentes orientaciones del stick con relación a las posiciones de las galaxias. Además, lo que nos dice es que la función de correlación a 2 puntos ya no va a depender del valor preciso en el que esté orientado el stick, sino solo de su módulo. Entonces, además de trabajar con el campo delta, podemos trabajar con la transformada de Fourier del campo delta. Esto es simplemente realizar estas transformaciones. Las transformaciones son totalmente reversibles, es decir, una vez transformamos del campo delta de X en espacio de configuración al delta de K en el espacio de Fourier, podemos, mediante la transformada de Fourier inversa, recuperar el delta de K original. Lo que nos dice que la información que está contenida en los dos deltas, en los dos delta de X y en delta de K, es la misma. Y de manera análoga a la función de correlación de 2 y 3 puntos, podemos definir el power spectrum como el valor esperado de 2 deltas de K, o el pi spectrum como el valor esperado de 3 deltas de K. Como hemos dicho, la información es la misma. Entonces, ¿por qué nos complicamos la vida trabajando con delta de K en vez de trabajar con delta de X? La razón es porque la teoría, de manera natural, nos predice delta de K, no nos predice delta de X. Y además, los cálculos de las funciones de correlación en espacio de Fourier, es decir, el power spectrum y el pi spectrum, son mucho más rápidos en espacio de Fourier que en espacio de configuración. De la misma manera, el power spectrum y el pi spectrum caracterizarán la teoría que hay detrás del campo de sobredensidad, y en particular el power spectrum caracterizará de manera completa el campo si este campo es gaussiano. Si el campo es gaussiano, quiere decir que es una variable aleatoria que está gaussianamente distribuida alrededor de una cierta media con una cierta variancia. La media va a ser siempre 0 por construcción de delta, el valor esperado de delta de K es 0 por construcción, mientras que la variancia es el valor esperado a 2 puntos, estará relacionado con el power spectrum que este delta de K tenga. Entonces,
Una cosa importante que hay que ver también es el concepto de oscilaciones acústicas de bariones. Esto es un efecto que se produce cuando el universo es temprano y antes de la recombinación, es decir, antes de que el universo sea ópticamente transparente, los fotones y los bariones están acoplados. La gravedad tiende a hacer que los fotones y los bariones caigan sobre sí mismos, pero cuando los fotones se acercan mucho entre ellos, se producen unas reacciones que se emiten aún más fotones, lo que produce que la contracción se deshaga. Entonces, esto es un vaivén de onda, de contracción y expansión de este plasma de fotones y bariones, y esto lo que genera son ondas de presión en el plasma. Entonces, una vez el universo se va expandiendo y se va enfriando, cuando el universo se enfría por debajo de una cierta temperatura, los fotones y los bariones se desacoplan, los fotones pueden viajar de forma transparente en el universo y nos da la primera imagen del universo, el fondo de radiación de microondas, que va a tener esta señal de las ondas de presión en ella, y además esta señal de ondas de presión no solo está en estos fotones de la primera luz del universo, sino que además también queda imprimida en los bariones. Los bariones al final van a ser atraídos por polos de potencial de materia oscura y se van a formar galaxias, lo cual quiere decir que cuando miramos las galaxias también van a tener esta señal de pico BAO. Entonces, ¿cómo podemos entender la expansión del universo usando este pico BAO? Tenemos que, si asumimos que la física del plasma es conocida, sabemos que el tamaño del pico BAO va a ser un tamaño determinado que podemos calcular. Entonces podemos ir a las galaxias y medir cuál es el tamaño que observamos. Entonces, sabiendo qué tamaño era y qué tamaño medimos, podemos determinar cuál es la expansión del universo y podemos poner constraints, podemos medir con cierta precisión los parámetros cosmológicos, como puede ser la cantidad de energía oscura. Midiendo esta onda de presión y comparándola con el tamaño de la onda de presión cuando se formó, podemos decir si el universo se ha expandido más rápidamente o se ha expandido más lentamente. Y esto nos va a dar también una idea del papel de la energía oscura en esta expansión. Si hay más energía oscura, el universo se habrá expandido más, y si hay menos, pues menos. Esa escala que mides aquí ya en las galaxias es la de alrededor de 150 megaparsecs. ¿Y el CMB cuánto es esa medida? En distancia con móvil es la misma, ¿no? Sí, bueno, pero claro, pero tomando en cuenta este hecho de que esa expansión va a hacer que sea diferente cómo mide la señal aquí en el cluster y en el CMB. O sea, lo que se hace de forma práctica es asumir un modelo fiducial y expandir esta onda de presión hasta el tiempo en el que se miden las galaxias, asumiendo este modelo fiducial. Entonces, si este modelo fiducial es correcto, lo que mides va a coincidir con lo que te esperas. Si este modelo fiducial está un poco alejado de la realidad, tú lo que vas a medir es que la onda va a estar un poco, la posición del pico va a estar un poco desplazado de lo que te esperarías. Entonces, con eso puedes corregir de alguna manera tu modelo fiducial para que encaje exactamente en la observación. Pero puedes tener modelos, por ejemplo, que tengan ligeramente distinto imprint en el CMB y que esta escala, con la misma dinámica de esos modelos, te da igual. Claro, tú tienes que asumir, pero piensa que el pico BO en el plasma no va a depender de la expansion history, en principio. Porque aquí básicamente no debería haber. El efecto de energía oscura es cero. El universo es muy denso y la energía oscura empieza a actuar cuando el universo está vacío, porque en principio creemos que es una energía asociada al vacío. Entonces, si no hay vacío, esta energía es muy bajita. Entonces, si asumimos que conocemos la física aquí, podemos decir exactamente cuál es este tamaño ahí. Es una asunción, ¿sí? Puede ser verdad, puede ser mentira. Vamos a asumir que es verdad. Bajo esta asunción, sabemos el tamaño aquí, lo expansionamos hasta aquí, asumiendo una cosmología, ahora sí, y podemos comparar si esta asunción de aquí, desde aquí
hasta aquí es correcta, ¿o no? Con la medida. ¿Sí? ¿Quedó claro? Entonces, ¿cómo se ve esta señal? Bueno, una manera muy exagerada en las galaxias sería esta, ¿no? Tenemos una cierta medida de densidad alrededor de unos ciertos picos, ¿no? Pero obviamente esto es exagerado. A simple vista esto no se puede ver. Tú no te pueden presentar el campo de densidad y tú no puedes identificar a ojo este pico. Sin embargo, cuando calculas la función de correlación, esto es la función de correlación, esto es el Power Spectrum, hemos dicho que los dos contenían la misma información, se expresa de maneras ligeramente diferentes. Visualmente es más fácil pensarlo en el espacio de configuración porque el pico es una señal distintiva. Entonces medimos esas son las medidas. Nosotros tenemos nuestra teoría y ajustamos esta teoría a estas posiciones y jugando con los parámetros de energía oscura podemos mover este pico más para aquí, más para aquí. Entonces, con la posición del pico podemos poner constraints en los parámetros cosmológicos. De la misma manera se puede hacer exactamente lo mismo en el Power Spectrum. El problema es que esta cosa que es un feature, una característica determinada en una cierta escala en el espacio de configuración, en el espacio de Fourier, esto se expande en unas escalas muy grandes. Bueno, simplemente en vez de analizar la función de correlación en una pequeña región, tienes que analizarla en una escala de Ks más grande. Bueno, el pico, lo que era un pico ahí ahora son varios picos porque lo has extendido, pero de la misma manera tu modelo teórico te dirá que estos picos están más hacia aquí o más hacia allá, dependiendo del modelo de cosmología. Entonces exactamente la misma información la vas a sacar de uno o de otro. Volviendo a la idea de condiciones iniciales, vemos el campo de delta y las observaciones estadísticas y cómo se relaciona esta con la teoría del universo. Podemos hablar de lo que son las condiciones iniciales, ¿no? Las condiciones iniciales de este campo delta va a estar determinada por teorías inflacionarias. Entonces, teorías inflacionarias puede haber muchas, ¿no? Pero teorías inflacionarias que predigan observaciones cosmológicas ya no hay tanto, ¿no? Entonces, las observaciones de CMB nos dicen que estas fluctuaciones primordiales son muy cercanas o exactamente gaussianas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, podemos pensar que el potencial gravitatorio phi podemos relacionar con el campo delta mediante esta ecuación, la ecuación de Poisson, donde la derivada segunda con respecto a las posiciones de un campo gravitacional delta será proporcional a AD, y si lo expresamos en el espacio de Fourier, cuando hacemos la transformada de Fourier de las derivadas, esto normalmente es k cuadrado, y el campo gravitacional en el espacio de Fourier multiplicado por k cuadrado será proporcional a las deltas en el espacio de Fourier. Entonces, como hemos dicho, las teorías inflacionarias nos predicen, las teorías inflacionarias que son consistentes con las observaciones nos predicen un universo muy cercano a ser gaussiano, al menos en las condiciones del CMB, a la época del CMB, y además nos dicen que la variancia de este campo, es decir, el Power Spectrum en ese momento, es muy cercano a ser de este tipo, ser proporcional a K a un factor, es decir, es una power law, y el índice es 2. Vale, entonces que el índice sea 2, fijaros que quiere decir que el Power Spectrum no de delta, sino del campo phi, será muy cercano a ser scale independent, a ser independiente de K. Porque hemos dicho que K y phi en el espacio de Fourier se relacionan con una K cuadrado. Entonces, si aquí esto es 2, quiere decir que no hay dependencia en K. Podemos introducir dependencias no gaussianas en este campo de esta manera. Esta es la manera más sencilla.
en las que diríamos que de forma general nuestro campo será un campo gaussiano y luego habrá una pequeña contribución no gaussiana que normalmente se parametriza con esta cantidad, que se llama FNL. Y esta cantidad lo que nos va a hacer es, nos va a mover un poco la distribución inicialmente asumida gaussiana, nos la va a desplazar hacia un lado o hacia otro. Entonces con esto podemos jugar un poco y poner también, de la misma manera con las observaciones del CMB, podemos poner constraints en este parámetro que hasta ahora son consistentes con 0, pero puede ser que en el futuro se midan que son diferentes, y eso tendría implicaciones en la física de las teorías de inflación. Hay teorías de inflación que te predicen universos con condiciones iniciales gaussianas y otros que te predicen con condiciones iniciales no gaussianas. Entonces, como resumen de esta primera parte, podemos decir que los cartografiados espectroscópicos miden posiciones de galaxias y que estas posiciones de galaxias las podemos traducir a sobredensidades del campo delta en el espacio de las posiciones, pero, como hemos dicho, podemos trabajar en el espacio de Fourier también y vamos a caracterizar este campo delta con el power spectrum o la función de correlación a 2 puntos. Y esta información va a ser completa si el campo es gaussiano. Si el campo es no gaussiano, necesitaremos ir al power spectrum. Sin embargo, hay más. Resulta que, aunque el universo sea isótropo y homogéneo, en principio, cuando lo observamos, vamos a ver que esto no es así. No es que no sea isótropo y homogéneo en realidad, sino que es un efecto de las observaciones. Y esto es lo que son estos 2 puntos. Y esto es muy importante porque es la fuente de información cosmológica a partir de la cual la extraemos a partir de la estructura a gran escala. Entonces, ¿qué es lo que medimos exactamente cuando hablamos de clustering o de cartografiados de galaxias? Lo que medimos son ángulos en el espacio y medimos redshifts. Para sacar un catálogo en 3 dimensiones hay que transformar estos redshifts en distancias radiales. Y para hacerlo necesitamos, en principio, asumir un cierto modelo cosmológico. Y esto es lo que se representa aquí. Las posiciones radiales en función de z vienen dadas por la integral de c a z de 1 sobre la h, el factor de Hubble, que si el universo está asumido plano, depende de la cantidad de materia de esta manera. Entonces, dependiendo de la física o del modelo cosmológico que asumamos, esto va a tener un valor u otro, y las posiciones radiales de nuestro survey, los redshifts, los vamos a convertir en posiciones radiales del survey de una manera o de otra. Entonces, como podéis imaginar, esto va a tener algunos efectos. Lo primero que vamos a ver es las redshift space distortions. Como hemos dicho, asumimos que el universo es isótropo y homogéneo. Eso quiere decir que las formas de los cúmulos de galaxias no van a tener ninguna dirección privilegiada a grandes escalas y van a ser esféricas o van a ser simétricas. Sin embargo, lo que pasa es que las galaxias se mueven, ¿no? Y tienen 2 componentes de velocidad. Una que es debida a la expansión del universo, que se llama Hubble Recession Velocity, la velocidad de recesión de Hubble. Y luego, encima de esta velocidad, hay otra velocidad que es la velocidad peculiar. Y la velocidad peculiar, el origen, es la interacción gravitatoria entre las galaxias cercanas. Entonces, si tenemos 2 galaxias cercanas en un clúster, esto se está expandiendo radialmente por la expansión de Hubble, pero va a tener una cierta componente de atracción. Entonces, cuando medimos el redshift, este redshift observacional va a tener una componente, si queréis, de Hubble, el redshift que nos interesa,
pero también va a tener una componente de velocidad peculiar. Las velocidades peculiares las podemos descomponer en dos ejes, uno perpendicular a la dirección de observación y el otro paralelo. En el perpendicular no vamos a ver nada porque estas velocidades no van a afectar a la velocidad, obviamente, en esta dirección, que es la que medimos. Pero la componente radial sí que es lo que nos va a afectar. Sin embargo, estas velocidades no son cualquiera, no son aleatorias, sino que están relacionadas con el gradiente de densidad del campo delta. Y como están relacionadas con el gradiente de densidad del campo delta, están relacionadas con la cantidad de materia que hay en el universo. Esto lo podemos pensar como universos con mucha materia van a tener mucho más gradiente de densidad y por lo tanto las velocidades van a ser mucho mayores. Entonces, lo que en principio era un problema va a ser una ventaja, porque sí que es verdad que nos va a contaminar nuestra medida, nos va a hacer que las estructuras, en vez de ser homogéneas, sean un poco achatadas, porque las galaxias que están aquí van a tener una velocidad peculiar hacia abajo, lo cual va a restar a la velocidad real, y las vamos a colocar un poco más cerca del observador, y de la misma manera, pero al revés, las galaxias que están más cercanas al observador van a tener una componente de velocidad en la misma dirección y sentido que el componente de Hubble, y las vamos a poner un poco más lejos. Entonces, esto nos produce una modificación de las distancias en la dirección radial, pero no en la dirección angular. Entonces, esto nos achata. Pero el grado de achatamiento, si lo queréis pensar así, va a depender de este factor de crecimiento de estructura logarítmico que llamamos f, y este factor es proporcional a la cantidad de materia dado un factor gamma, que es este de aquí, que viene determinado por la teoría de la gravedad. Si asumimos que la gravedad es relatividad general, este gamma tiene un valor fijado, y midiendo de alguna manera este grado de achatamiento podemos medir f, midiendo f podemos saber omega mata. ¿Asumiendo relatividad general o asumiendo lambda CDM? Sí, los No, dos. es más particular lambda CDM, ¿no? O sea, puedes tener relatividad general, pero otra cosa. Sí, tienes que asumir lambda CDM. Sí, porque ya asumes lambda CDM cuando haces la conversión de redshifts a distancias radiales. Entonces, esto nos rompe el hecho de que habíamos dicho que el universo era isótropo. Es decir, el universo en realidad continuará siendo isótropo, pero cuando lo observamos ya no lo es. Porque vas a tener que hay una dirección privilegiada, que es la dirección radial, a la cual las redshift space distortions pasan, mediante que las componentes perpendiculares van a estar no afectadas. Entonces, lo que antes era un P de K vector, de K módulo, perdón, ahora va a tener una segunda componente que es mu, que es el ángulo con respecto a la línea de visión. Para ángulos perpendiculares a la línea de visión, mu es 0, y el efecto de las redshift space distortions va a ser nulo, mediante que para direcciones a lo largo de la línea de visión este efecto va a ser máximo. Entonces, esto lo podemos parametrizar en teoría lineal de perturbaciones de esta manera. El power spectrum de las galaxias se va a relacionar con el power spectrum de la materia mediante un bias galáctico, que esto nos viene dado siempre, porque las galaxias no trazan exactamente las partículas de materia oscura, sino que están en ciertas zonas, por lo tanto esto nos va a producir un sesgo. Pero además de esto va a haber otra componente que va a depender de la línea de visión mu, que va a depender a sí mismo de f. Entonces f es un parámetro que nos interesa medir porque es un parámetro que está relacionado con la cosmología. Entonces lo que podríamos hacer es medir p de k y mu en diferentes bines de k y diferentes de mu. Sin embargo, normalmente lo que se hace es otra cosa, es expandir p de k mu en una base ortonormal de mu, en una base de polinomios de Legendre, donde las amplitudes de estos polinomios es lo que llamamos el monopolo del power spectrum, el cuadrupolo y el hexadecapolo. Y podemos calcular cuáles son estas amplitudes esperadas asumiendo este modelo de pk y mu, y esto es lo que vemos aquí. ¿Vale? Entonces, la amplitud de
el monopolo del power spectrum con respecto al power spectrum de la materia es todo esto, para el cuadrupolo esto y para el hexadecapolo esto. Entonces vemos que si solo medimos el monopolo, tenemos una degeneración con B y F. Es decir, si no sabemos B, no sabemos F y viceversa. Eso es lo que se representa en este plano, donde vemos B y vemos F, y obviamente el monopolo está degenerado en una cierta dirección de estos. Si medimos además el cuadrupolo, esta dependencia en B y F es diferente, con lo cual ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas y podemos resolver el sistema y podemos tener una medida de F y una medida de B. Si además queremos añadir más información, podemos intentar medir el hexadecapolo, aunque esta medida normalmente es un poco ruidosa, y esta medida sería sensible solo a F, sería independiente del bias y sería medir F directamente. Lo que pasa es que normalmente esto no te permite medir F porque el ruido es bastante grande. Pero sí que lo que puedes hacer es combinar estas tres o cuantas más mejor. Y luego, además de las Resi Space Distortions, tenemos el efecto Alko-Paczynski. Y el efecto Alko-Paczynski viene por la asunción de una cierta cosmología cuando hacemos la conversión entre redshift y distancias. Entonces, si asumimos una cosmología que es diferente a la cosmología del universo, lo que vamos a hacer es vamos a producir unas ciertas distorsiones. Y estas distorsiones van a ser diferentes en la dirección radial y la dirección angular. Esto se puede ver en las ecuaciones. La distancia radial de dos galaxias es la integral del redshift de la primera galaxia al redshift de la segunda. Si el redshift de estas dos galaxias es mucho mayor que el redshift a las cuales las observamos, lo cual normalmente es verdad, podemos aproximar esta integral como la evaluación de la función en el punto promedio de estos dos redshifts, que es el z bar. Entonces, la distancia radial entre dos objetos va a depender de 1 sobre h, mientras que la distancia angular, la distancia perpendicular a la línea de visión, es la integral desde 0 hasta z de este mismo factor. Entonces esto ya no es lo mismo que esto. Y como podéis entender, si omega mater empezamos a cambiarlo, vamos a provocar distorsiones de las galaxias en la dirección radial y en la dirección angular que van a ser diferentes entre ellas. Lo cual vamos a introducir una deformación. Y midiendo esta deformación podemos saber, midiendo esta deformación y asumiendo que no había ninguna deformación en realidad, es decir, asumiendo que el universo era isótropo y homogéneo, podemos cuantificar, podemos poner constraints en los parámetros cosmológicos. Entonces, para poner un poco de ecuaciones sobre esta idea, podemos decir que las Ks en la dirección paralela a la línea de visión van a cambiar por este efecto y vamos a parametrizar este cambio mediante este factor de escala alfa paralelo, y igual para las Ks que son perpendiculares. Entonces las Ks que son paralelas van a depender de 1 sobre h o la diferencia de h's, y las perpendiculares la diferencia de la distancia angular. Para darle un poco más de sentido físico podemos reparametrizar estas dos variables en estas dos, en alfa v, en alfa isotrópica y en epsilon, y podemos ver el efecto de cada una de estas dos variables que va a tener en las estructuras isótropas del universo. Entonces, si tenemos en principio una estructura que puede ser, por ejemplo, el pico BIO, que es isótropa, es decir, es esférica, es simétrica, lo que nos produce las Resi Space Distortions es que nos van a modificar el clustering, nos van a modificar la amplitud de la función de correlación y del power spectrum, pero solo en la línea de visión, no en la línea perpendicular, porque recordad que la perpendicular a la línea de visión no está afectada por las velocidades peculiares. Entonces nos va a cambiar el clustering y nos va a producir una especie de achatamiento, si queréis verlo así, pero solo en la dirección de la línea de visión, que sería esta. Vale. Alfa V, o alfa isotrópica, lo que nos va a hacer es, no nos va a tocar, no nos va a deformar las estructuras
del universo, pero lo que nos va a hacer es nos va a cambiar la escala de estas estructuras. Es decir, si tenemos la línea blanca aquí, cambiando alfa v o alfa isotrópica, va a hacer que esta estructura sea más grande o sea más pequeña, pero manteniendo siempre la escala entre las dos direcciones, la dirección radial y la dirección angular. Y alfa epsilon o epsilon lo que nos va a hacer es nos va a cambiar, nos va a achatar en la dirección de la línea de visión, o nos va a expandir, pero este achatamiento y esta expansión es igual, pero de sentido contrario en la línea perpendicular. Entonces, fijaros que estos tres efectos son entre sí diferentes. Este nos producía un achatamiento solo en la línea de visión y no nos tocaba la perpendicular. Este nos cambiaba todo, pero no deformaba. Y este deforma, pero deforma de manera igual, pero al revés, en la otra dirección. Es decir, no te cambia como si dijeras el promedio, ¿no? Entonces, estos tres efectos son ligeramente diferentes y se pueden medir independientemente los unos de los otros. Para tener una idea un poco más clara de estos tres efectos, imaginaros que tenemos un power spectrum en función de K y que tenemos este power spectrum tiene una forma que es cercana a una power law en el rango de observaciones y, como habíamos dicho, Redshift Space Distortion nos modifica la amplitud en función de f, que en principio es un parámetro que no sabemos, mientras que el efecto Arco-Paczynski, el efecto de asumir una cosmología determinada para hacer el mapping entre redshift y distancias, lo que nos va a cambiar es el valor efectivo del K que estamos midiendo. Nos va a modificar el K por un alfa K. Esto lo que quiere decir básicamente es que te cambia el número, el argumento de P. Te lo mueve perpendicular y este te lo mueve arriba y abajo. Entonces, como podéis imaginar, estos dos efectos están muy degenerados, porque mover arriba y mover a la izquierda prácticamente es no hacer nada. Si esto es una power law, mover hacia arriba y hacia la izquierda, mover hacia abajo y a la derecha es no hacer nada. Entonces estos dos efectos están muy degenerados. Sin embargo, si tenemos una característica que podemos identificar en el power spectrum, tenemos una cierta cosa, un pico BIO, una estrellita o cualquier cosa que nos diga, esa escala, eso está ahí. Mover hacia arriba y mover a la izquierda ya no es lo mismo, porque el amarillo y el naranja son diferentes. Entonces, el hecho de que en el power spectrum, en la función de correlación, tengamos este pico BIO, nos va a permitir romper la degeneración entre estos tres efectos. La posición del pico BIO es muy robusta, bajo efectos sistemáticos. He comprobado que es muy difícil modificar el pico BIO, es muy difícil equivocarse midiendo el pico BIO, y efectos no lineales tienen también muy poco efecto en la posición del pico BIO. Entonces, esto lo que nos dice es que el pico BIO es muy robusto para romper degeneraciones y medir parámetros cosmológicos. Power Spectrum como fuente de información cosmológica. Mira, aquí me he olvidado. Me he olvidado el Power Spectrum de la materia. Bueno, el Power Spectrum de las galaxias que medimos tiene diferentes informaciones cosmológicas dentro. La primera, la que hemos discutido de aquí han sido, obviamente, la isotropía mediante esta línea de visión que va a depender de f, y además también la amplitud de este Power Spectrum va a cambiar con el tiempo y también va a depender de la cosmología. La forma del Power Spectrum viene dada por una Power Law con un cierto índice, y esto está predicho por modelos de inflación. Y además, las features características, por ejemplo, aquí hemos hablado del pico BIO, pero además de esto, efectos de masa de neutrinos, efectos de densidad de masa, potenciales primordial non-Gaussianities, van a estar codificadas dentro de esta cosa que aquí que se llama
la transfer function. Entonces, podemos decir que dentro de cada una de estas piezas va a conformar nuestro power spectrum de galaxias, donde vamos a poder medir cada uno de estos efectos. Vale, esto era la primera parte de la charla. ¿Hay alguna pregunta sobre lo que se ha explicado? Tenemos tiempo. Todos entendieron Redshift Space Distortions, los que nunca la habían visto. ¿Quiénes nunca habían visto Redshift Space Distortions? ¿Qué es lo que no alcanzamos a ver en el curso? ¿Nunca? ¿Nunca? Ok. Ella también. ¿Todos? Porque eso sí no lo vieron. Yo tengo una duda. Ok. Perfecto. El Alco-Pachinsky normalmente, ¿cómo se utiliza? Como un indicador de que si tienes una señal grande de Alco-Pachinsky, o sea, ¿qué te indica? ¿Que tu simulación está hecha con otra cosmología? Bueno, si mides una señal isotrópica, anisotrópica que viene de Alco-Pachinsky, lo que te está diciendo es que el omega mater que has asumido para transformar redshifts en moving distances es diferente al omega mater real. Es decir, lo que te está diciendo es que hay una anisotropía, estás introduciendo una anisotropía extra en tu función delta, y esta anisotropía no está viniendo de Redshift Space Distortions, sino que viene de Alco-Pachinsky. ¿Podrías decir que, digamos, el Alco-Pachinsky lo que te está diciendo es una consistencia de tu modelo cosmológico? Sí. Si no concuerda de diferentes medidas, entonces el modelo cosmológico, principalmente el background que asumiste, no satisface esa condición, entonces es una autoconsistencia del modelo cosmológico. Sí, es una autoconsistencia, pero además, o sea, Alco-Pachinsky también te permite poner medidas en estos. O sea, puedes utilizar este juego para medir esto. Entonces, de forma un poco más práctica, alfa isotrópico lo que te mide es la posición del pico BIO en el monopolo respecto a tu modelo fiducial, a tu modelo que has asumido. Entonces, si tu modelo que has asumido es diferente al modelo real, lo que vas a ver es que en el monopolo, en el monopolo del Power Spectrum, vas a tener un desplazamiento del pico BIO. Esto es alfa isotrópico. Luego tienes las anisotropías introducidas por Redshift Space Distortions y el otro Alco-Pachinsky, el epsilon. Las anisotropías del Redshift Space Distortions te modifican la amplitud del Power Spectrum monopolo y te generan un cuadrupolo, que en principio debería ser 0 si el universo es isotrópico, y un hexadecapolo, obviamente. Las anisotropías generadas por epsilon lo que te hacen es dos cosas. Te generan un cuadrupolo también, y aquí es por la cual epsilon y Redshift Space Distortions están degeneradas. Las dos te generan un cuadrupolo, pero solo Alco-Pachinsky te modifica la posición del pico BIO relativa entre el cuadrupolo y el monopolo. Y esto es una cosa que Redshift Space Distortions no te toca. Redshift Space Distortions solo te genera un cuadrupolo a partir de un BIO dado, pero no te mueve la K a derecha y a izquierda. Mientras que epsilon te mueve para arriba también el cuadrupolo, te genera un cuadrupolo, pero te mueve a derecha y a izquierda la posición del pico BIO relativa entre el monopolo y el cuadrupolo. Entonces, solo porque tienes BIO puedes distinguir entre Redshift Space Distortions y epsilon. Si no tuvieras BIO, mover a derecha y izquierda el cuadrupolo y el monopolo, no verías nada, porque estás el Power Spectrum es muy cercano a que sea una Power Law. Entonces, la Power Law, cuando la mueves arriba y abajo con el Redshift Space Distortions y izquierda y derecha, prácticamente no ves nada. Y solo porque tienes la distinct feature del vídeo la puedes identificar. Por eso normalmente, y claro, rompes la degeneración, pero
aún existe una degeneración importante. Entonces tú si miras los parámetros cosmológicos F sigma 8, a alfa isotrópico y epsilon, lo que vas a hacer es que epsilon y F sigma 8 van a estar bastante degenerados. Entonces, normalmente la medida de una está muy condicionada por el otro, porque los dos degeneran un cuadrúpodo. Hasta ahora has dicho que cambiar la cosmología es básicamente cambiar el olor de Megamat. Sí. Pero por ejemplo este tipo de efectos, observaciones con otros modelos, no sé, por ejemplo, que tengas un gas de Chaplin, por ejemplo, ¿no? Que no tienes omega mat, tienes otras maneras de parametrizar tus modelos. O sea, pudieses tener algo que te reproduzca lo mismo que te dice el modelo fiducial, por ejemplo, pero por supuesto basado en otros valores de otros parámetros, otras cosas. Claro, esto es basado siempre en lambda CDM con omega curvature 0 también. Es decir, Sí, el modelo fiducial. Sí. Bueno, si tú quieres asumir otro modelo, puedes transformar redshifts de redshifts a distancias utilizando este otro modelo y realizar tu análisis sobre esta transformación. Tienes que tener cuidado con ciertas cosas. Por ejemplo, si el universo no es, si quieres introducir una omega curvature, tienes que vigilar porque entonces el power spectrum no es una medida completa de tu clúster. Entonces la interpretación del power spectrum, no puedes hacer una descomposición en ondas planas de delta, no puedes asumir transformadas de Fourier, o sea, puedes hacer transformadas de Fourier, pero su significado físico ya no es el que tenía cuando omega curvature era 0. Entonces sí que puedes hacer las transformaciones que tú quieras, pero siempre tienes que tener cuidado con las implicaciones físicas sobre las medidas observacionales que realices luego. Lo pregunto porque siempre me ha causado me intriga un poco el hecho de que para mucha gente, digamos, la comunidad que puede trabajar en modelos alternos, pues los datos que están, los grandes surveys, se basan fundamentalmente van a hacer cosas basadas en lambda CDM. Y entonces lo que hace la gente que modifica un poco eso es agarrar datos que en principio fueron hechos considerando un modelo fiducial y ver, entonces comparar tus alternativas con los datos de esto. Pero me pregunto que si dentro de estas grandes colaboraciones, por ejemplo, también hay gente que dice, bueno, vamos a moverle un poco a la toma de datos, pensando en modelos que se puedan desviar un poco, y yo considero que a lo mejor eso sería más fiel o sería más justa la comparación entre un modelo alterno y unos datos tomados pensando en ese modelo alterno. No sé si tú... Pero, pues nada, Sí, sí. Francisco, pero en general, o sea, los surveys te dan right ascension, declination y redshift. Entonces tú podrías rehacer todo el análisis para hacer lo que tú quieras. O sea, realmente el output de una colaboración no es la función de correlación calculada en la pasilla. También hay catálogos, también hay ese tipo de cosas. Lo que implica es hacer todo el análisis, que eso sí es otro trabajo, ¿no? Exacto. Un poco en esa dirección va la pregunta, pues si hay cabida, digamos. Sí, normalmente en las colaboraciones estas sí que hay un objetivo de colaboración en el que la idea es medir H, DA y F utilizando el modelo estándar que es lambda CDM. Luego, aparte de eso, normalmente en la mayor parte de las colaboraciones, al menos de survey espectroscópico, hay cierta libertad dentro de la comunidad para hacer lo que tú quieras. Entonces, si tú estás dentro de esta comunidad, tienes acceso a los datos y quieres hacer eso, tú tienes plena libertad de hacerlo. De la misma manera, cuando los datos son públicos, tú tienes la libertad de coger el catálogo de galaxias y hacer los cálculos que consideres oportunos. Sí que es verdad que siempre se hacen los cálculos en base a lambda CDM y luego se intenta ver si puedes romper lambda CDM, intentar encontrar una salida a esto. Pero sí que es verdad que es un poco de autoconsistencia. Tú asumes lambda CDM y luego miras a ver si recuperas lambda CDM. Sí que es verdad que hay algo implícito en la medida, hay un bias, hay un prior sobre esto. Pero bueno, es lo que tienes cuando no mides distancias radiales y mides redshift, tienes que hacer una conversión y tienes que asumir algo.
Por ejemplo, en este mismo sentido, la primera gráfica que pusiste, la que sale en casi todas las conferencias de cosmología, que tiene los tres medidas de omega, de BAO, CMB, bueno, ahí sí. como que sí salen bastante de K igual a 0, ¿no? No sé si... No, K igual a 0 es cuando la suma de estas dos es 0 y esto es flat. ¿Vale? Entonces, bueno, hay una... Sí que es verdad que, o sea, en realidad no podrías decir, o sea, si solo miras pico vídeo y dices aquí K no es 0, sí que es verdad que cuando haces estas medidas, sí que es verdad que, o sea, esto se hace a partir de la medida de H y de A, medida asumiendo que esto era 0. Entonces sí que es verdad que si te mueves un poco alrededor del plano, del universo plano, el efecto será bajo, pero claro, si realmente estuvieras aquí o quisieras estar aquí, no sería del todo correcto hacer esto. Pero por suerte el universo es plano, lo cual simplifica mucho los cálculos y normalmente si se asume plano y luego se juega un poco alrededor del plano, pero sabemos que el universo es muy cercano a ser plano, entonces esta aproximación no resulta ser un problema. ¿Seguimos? Más preguntas. Hay que incitarlos. Puedo seguir, ¿eh? Sí, pregunta. O sea, en el Redshift Space Distortion, las velocidades peculiares que son paralelas a la línea de visión tienen un efecto sobre la distribución, pero perpendicular, o sea, así, ¿no? De frente. Las que son paralelas a la línea de visión. Ajá. Sí, estas son las que contribuyen, son las únicas que contribuyen al redshift medido. Ah. No, porque es como tú mides tú en realidad lo que mides es el espectro de la galaxia y mides el desplazamiento de las líneas espectrales de la galaxia con respecto a las líneas en reposo que tú sabes porque tienes modelos teóricos que te dicen que esta galaxia tiene que tener estas líneas. Entonces tú lo que mides es un desplazamiento de las líneas y esto lo asocias con una velocidad. Esta velocidad la interpretas como velocidad de recesión de la galaxia debido a la expansión del universo, que sería esto. Sin embargo, esta velocidad tiene dos componentes. Tiene una componente que es realmente la recesión y otra que es la velocidad peculiar. Ok, pero entonces, bueno, en las gráficas en donde pones la línea de visión y pones cómo se va distorsionando un círculo en base al redshift space en esas. O sea, yo no entiendo por qué se puede ver ahí. ¿Esta línea vertical es la línea de visión? Sí, esto te dice intensidad. Los colores te indican la intensidad de la función de correlación, es decir, la intensidad del clustering. Y esto es perpendicular a la línea de visión y esto es distancia paralela a la línea de visión. Entonces, lo que te cambia aquí es los colores en esta dirección no cambian porque no están afectados y en esta dirección lo que te está cambiando es todos los colores. Te están moviendo, por ejemplo, te mueve el azul oscuro al azul claro, el azul claro al amarillo, el amarillo al rojo, pero te los escala todos y esto lo que te hace es una estructura que tenías aquí, ahora te la mueve aquí. Porque, vale. Exactamente cuando dice romper de generación, ¿a qué te refieres? Bueno, me refiero a que estos tres efectos son muy parecidos entre sí. Entonces, cuando tú mides, cuando mides la distorsión, cuando mides la anisotropía, esta anisotropía, en principio, si no hubiera pico vídeo, podría generarse por diferentes maneras. Podría generarse por un F o por un épsilon. Y tú no distinguirías cuál es cuál. Entonces, se dice que hay una degeneración entre estos dos parámetros cuando combinaciones distintas de estos dos parámetros te generan un mismo efecto observacional. Por ejemplo, la aparición de un cuadrupolo. Si tú mides la aparición de un cuadrupolo, esto puede ser debido a dos efectos. Puede ser debido a redshift space distortions, pero también puede ser debido a que tu cosmología asumida no sea correcta. Entonces, ¿cómo distingues entre una cosa y otra?
Entonces esto es lo que se llama romper la degeneración. Si tú tienes un pico bio, ya sí puedes distinguir entre estos dos efectos. Porque como he dicho antes, el Redshift Space Distortions te va a generar un cuadrupolo, pero no te va a mover la posición del pico. Mientras que arco Paczynski o Epsilon no solo te genera el cuadrupolo, sí que no, también te mueve la dirección del pico. ¿Cuál es la información más importante brindada por el hexadecapolo? Que esa es como que la primera vez que escucho. Igual Mariana te puede decir algunas cosas. No, bueno, en principio si tú tuvieras una observación perfecta, si tú tuvieras mucha señal en tu catálogo de galaxias, con el monopolo y el cuadrupolo y la posición del pico bio, tú podrías medir F, alfa y alfa paralelo y alfa perpendicular, o alfa isotrópico y alfa epsilon. Lo que pasa es que a la práctica tus observaciones tienen ruido, tus barras de error no son cero, son grandes, entonces al añadir el hexadecapolo te ayuda un poco a romper las degeneraciones entre epsilon, entre alfa isotrópico y epsilon, porque el hexadecapolo no es sensible a alfa isotrópico y bueno, el cuadrupolo tampoco, pero dependen de manera diferente de F. Entonces, las degeneraciones que tenías entre F y epsilon se rompen un poco mejor. Tienes más poder de determinación de los parámetros cuando añades una estadística más. Pero en principio no supone romper ninguna degeneración extra a nivel teórico. Solo añade un poco más de señal sobre tu medida. ¿Vas a hacer el siguiente bloque? Podemos seguir un poco más hasta las 2, ¿no? Ajá. Sí, solo 1:30. Aún puedo explicar algunas cosas más antes de que empiecen a hacer los ejercicios. Hacemos como un break de 3 minutos. Vale, perfecto. 3 minutitos. Descansan. Vayan al baño, Sí. no sé. Entonces, nunca fui Porque no sé si tiene que estar sí, porque eso es importante. ¿Hay vegetarianos hoy? Yo. Además de ti, ¿hay vegetarianos otros que no sea Andrea? No, nadie. Ok. ¿Tú vas a tener una pizza para tú solo? 4 quesos está bien. Perfecto. Perfecto. ¿Tú también? Si es pizza, prefiero Sí. sin carne. Ok, perfecto. Pero si no, siempre pasa algo. No sé nada, que la Sí, tú pizza también. no de carne, Sí, ¿a qué te vamos digo? por varias de vegetariano. Y siempre Víctor la también. queso es la primera que se acaba. Siempre. Paciencia. Espérenme un segundo. Si no llego... Ok, si no llego en 5 minutos empiezo. ¿Vale? Voy a pedirlo. Yo voy a aprovechar el mismo de la voz. Sí, sí, a ver. Bueno, él se queda a cargo. Yo... Vale. Soy yo como si no llego en 5 ¿Te quedas minutos, tú aquí, siguen no? sin... Para- Sí, sí. no sé cómo poner... Pongo pausa. Hay pausa aquí. Debe haber acá, ¿no? Esta es una cosa Creo nueva. mejor por 5 ¿Esto? minutos dejarlo tranquilo. ¿Será que Luego sí? lo pueden cortar. Start. Luego, Ah, Sí, exacto. sí, sí, no, déjalo tranquilo. luego lo cortan. Ya, lo corto. Sí. Mejor. Y aparte ya se grabó nuestra ignorancia. Quedó para la posteridad. Eso y el vegetarianismo. Siempre a mí- todo el mundo dice, no, solo hay que pedir de carne. No, y a mí me gustaría ser vegetariano, solamente que no puedo resistir a Pero si reduces tu consumo de carne ya es suficiente ahí. Sí, no, realmente conceptualmente me gustaría ser vegetariano. Solamente que tú me traes una funda argentina y me pongo loco. Entonces, Oye, para, ¿A qué hora salías hace un segundito? ¿En cuánto tiempo se retoma esto? O no tengo. ¿Cuál es el plan del 15 minutos? ¿Así? sí, de break. El break ahorita. Ah, el break ahorita es de 5 minutos. Sí, es, Y luego sigues... entonces, hasta las 2 va a ser la segunda parte de clase y después va a ser ejercicios y Mariana se fue a pedir las pizzas. Ah, Entonces, sí. todo está en movimiento.
Oye, para hacer esta mapita de Redshift Space Distortion de los puntitos, supongo que hacen un binning, ¿no? Tú dices la mapa con la figura. Ajá. Como en el notebook que te verde. Creo que hay cosas en el notebook. Pero sí, cosas en binning. Y entonces tú vas a calcular la fórmula que tuviste. El que te pasé fue con la aproximación lineal. Entonces tú vas a ver el elemento en mu f, en mu beta, entonces que es en la línea, el mu tú lo calculas. Cuando estás aquí tú tienes un ángulo. Este ángulo, la línea de división θ, tú lo transformas en coseno θ y este coseno θ es mu. Después, una vez que tienes eso, tú aplicas la fórmula. Entonces tú vas a tomar tu cosa al principio, que es la forma normal, y tú vas a usar la fórmula para convoluar ahorita las informaciones de todos los píxeles alrededor de este punto. Tú vas a convoluar por esta forma que te va a dar el valor en este píxel. Y tienes que hacer eso por cada píxel. Entonces es una convolución por cada píxel. En el espacio real, si tú haces en el espacio de Fourier, es súper. Tú tienes tu kernel, tú tienes el power spectrum de base, tú multiplicas, tú tienes la solución final. Por eso siempre el PDK es más rápido cuando hay convolución. Pero en el que te pasé está realmente eso, es realmente la convolución que se hace. Entonces por eso se tarda y puedes mucho resolución. Entonces tú tienes que calcular, porque con la fórmula la cosa que tú vas a ver es con las deformaciones, qué cantidad, qué proporción de cada píxel va a moverse en este píxel que está en medio. Y depende del F, depende del P, depende del mu. Bueno, sí es, bueno, sí, pues, tienes que hacer un mínimo. Pero de una manera más. Sí, de hecho, es de los, bueno, por una parte también, era Trump. En la figura está la que pregunté, la de los círculos. Ajá. O sea, la cantidad de puntos me hace demasiada. Quizás porque las fluctuaciones son muchas. Ok, eso es entonces tú dices la conceptualización donde vimos una estructura así, más una cosa. La cosa es que el número de puntos tú lo eliges, porque la cosa que tienes aquí es entonces el centro. Entonces tú tienes una primera galaxia, tú haces un stacking, cada galaxia de tu survey vas a tenerla, y ahorita no vas a decir que la par es DD de R, aquí no va a ser un R, va a ser un R mu. Entonces tú vas a tener la posición de dos galaxias y puedes medir cuál es el ángulo al respecto de la división. Entonces una galaxia no va a contribuir ahorita a la función de correlación como es un R, pero va a contribuir a un píxel R1. Entonces tú tienes una difusión de la información en términos de que tienes un montón de bits. Por eso, tú te recuerdas que aquí cuando presentamos tú ves el error bars que son muy grandes. Ahorita te tienes que imaginar que el ratio entre el signal y el error bar es más grande porque es así. Y entonces las fluctuaciones de los puntos que tú ves aquí tienen que ver con este error. Es solamente que no es tan preciso, necesitarás millones de galaxias para tener un valor tan preciso para cada cosa. Por eso esto de estas pequeñas fluctuaciones que parecen ruido, porque es ruido. Por eso, de hecho, no medimos, no lo hemos hecho, pero por eso las cosas en monopolo, cuadrupolo y decapolo es una manera ahorita de decir voy a hacer un círculo. El monopolo es decir voy a hacer un círculo
que voy a hacer el promedio de la información aquí es equivalente a la información que tengo. El cuadrúpulo es hacer un cuadrúpulo, entonces vas a tener pesos, entonces va a ser un polinomio de Rho. Entonces es una manera de hacer la ponderación sobre tu círculo que te da información sobre la exactamente. Entonces un dipolo es típicamente, tú pones un peso positivo aquí, un negativo aquí. Por eso en general no se da nada, pero el cuadrúpulo es positivo, negativo, de manera grosera. Hay la forma perfecta como el polinomio de Legendre. Y entonces tú vas a comprimir la información de esta manera para no tener este problema del ruido. Es casi imposible, es imposible hoy decir tengo un modelo a dos dimensiones y voy a hacer un Chi-square sobre eso. No, eso no es así. Es demasiado ruido, tú vas a hacer tonterías. Además que no tenemos modelo tan perfecto. No, verás también cuanto más píxeles tengas, te tienes que encargar de cuál es la correlación entre estos píxeles cuando haces el ajuste. Las mapas de las correlation function, la matriz de correlación. La matriz de correlación es mucho más grande, hay mucho más ruido, también introducido por la misma matriz, porque la calculas de una forma numérica. Sí, porque imaginas, aquí son n píxeles, la matriz es n por n. Hay muchas maneras de hacer el cálculo cuando tienes datos perfectos, pero cuando los datos no son perfectos, las diferentes maneras introducen ruido de diferentes maneras y siempre quieres encontrar la manera más óptima que afecte menos el ruido de hecho, el trabajo real en general para la parte observacional es el ruido más que el señal. El señal es una cosa que ya tenemos un modelo, tú participas también a modelos, pero sí, en la parte de datos que es mucho más larga es de entender el ruido y de manejarlo. Por eso siempre digo, la física es el ruido. No totalmente porque hay el modelo, pero si no tomas en cuenta el ruido, nunca haces ninguna observación de nada. Porque aquí esto. Por eso Mariana puso un proyecto una vez de puro systematics. Y la respuesta fue no, mucha suerte porque es puro systematics. ¿Qué es eso? Ok, voy a cambiar. Eso se llama todo la astrofísica detrás. Mira. ¿Quieres empezar? Veamos 2 minutos más. Creo que sí. Ahora hay un poco más de paciencia. Ok, un poco más de paciencia. ¿Cómo haces la medida? Ah, perfecto. Super. Yo tengo que voy al baño rápido porque quiero escuchar eso. No, porque si no, ¿Me estás aburriendo mucho? No, está muy bien. Es un nivel bajito, básico, casi, pero a nivel conceptual. Exacto, que luego es difícil. También me ha dicho Mariana que hay muchos teóricos aquí, mucha gente que más dice cómo se calcula el power spectrum, a partir de la observación y qué es realmente. No, muy bien. ¿Alcanzaste a traer un poquito del clima de la semana, verdad? ¿Sí lo lograste? Bueno, es que es diciembre, si no haces este clima no lo voy a hacer. Estaba pensando en un país tropical y viene un frente frío. Bueno. Creo que es como con... No, estuvimos tomando algo de mañana. Empezamos bastante llenos de la comida. Ah, sí, yo también casi no. Yo me desperté en la noche, no sé, tenía hambre. Sí, fui a cenar después de dormir. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa que no había cenado? Sí, tomamos un vino y un poco de queso. Bastante intenso, así de haces salir, tomar algo. No, espérate,
¿Perdimos bastante? No. ¿Reempezamos o? Sí, creo. 20 minutos. Porque si no, no vas a hacer. Sí, perfecto. Vale, bueno, vamos a continuar. Esta es la primera parte de la introducción. Ahora voy a ir más hacia cómo se mide de forma práctica el Power Spectrum en los surveys de galaxias. Entonces, simplemente para empezar una imagen de la historia reciente de los surveys, de los cartografiados espectroscópicos. Esto es el año, entonces realmente la medida del pico en porcentaje ha ido disminuyendo desde alrededor de un 10% de precisión en medida alrededor del año 2000, y a medida que los surveys eran mejores, esta medida se ha ido reduciendo. La reducción de la medida no es solo porque las cámaras sean mejor, sino porque cada vez los cartografiados cubrían más área. Cuanto más área tienes más galaxias para hacer tu valor estimado, tu expected value, tu valor esperado, y por lo tanto, cuantas más galaxias tienes, más precisa es tu medida de la función de correlación. Las barras de error dependen del número de galaxias y la densidad. Y por lo tanto, cuanto más pequeñas sean estas barras de error, más precisión vas a tener en la medida. Entonces, en principio, 2DF, SDSS 2, y aquí WIGAL-Z, y se llegó al 1% en la medida de pico vídeo, ligeramente por debajo del 1% con BOS, SDSS BOS. Estas son las medidas de eBOS, de quasares y LRGs, en las cuales se espera que también sea alrededor de 1. Y ya la siguiente generación de cartografiados son DESI y Euclid, por ejemplo, que se esperan que acaben alrededor del año 2025. Se espera que esta medida se reduzca hasta 0.1%. Entonces, ¿cuáles son los ingredientes para sacar medidas de F sigma 8, DA y H? Bueno, primero necesitamos medir monopolo, cuadrupolo, hexadecapolo, si se quiere, de los datos. Luego, hay que tener en cuenta que cuando tú observas galaxias no obtienes una medida uniforme, sino que hay sitios donde no puedes observar galaxias. Hay sitios donde la observación de galaxias es peor, porque esa noche había un poco de nubes, o había un poco de viento, o había un poco más de humedad. Entonces no observaste tan bien las galaxias ese día en esa dirección. Entonces todo esto te va a introducir pequeñas cositas que tienes que tener en cuenta cuando haces tu modelo para que no tengas un sesgo de la medida de los parámetros cosmológicos. Obviamente necesitas un modelo teórico para comparar con tus datos. Necesitas un modelo que te diga cómo las galaxias trazan la materia oscura. Esto es un modelo de sesgo de galaxias. Y finalmente, también necesitas saber la correlación de tus medidas. Es decir, cada punto de la función de correlación, cada punto del Power Spectrum no es independiente de los otros puntos. Hay una correlación. Tú tienes un punto arriba, el siguiente punto en K va a tener una cierta probabilidad de también estar hacia arriba. Entonces tú tienes que también tener en cuenta estas correlaciones para no hacer un double counting, en ese sentido, para no contar doble fluctuaciones que se deberían contar solo como una vez. Entonces, en la sesión de hoy voy a hablar sobre todo de estos dos puntos, de la medida del Power Spectrum y de cuál es el efecto de la ventana de selección. Entonces, en un universo ideal, como puede ser un Envoy Simulations, tú tienes una caja donde tú tienes tus galaxias y tú coges y dices, vale, sé que en la vida real voy a tener Ratio Space Distortions. Entonces lo que digo es, bueno, tengo las velocidades, no solo las posiciones, y voy a distorsionar las posiciones de las galaxias en función de su velocidad peculiar, y voy a escoger una línea de visión que es paralela. Esto es equivalente a decir que el observador está muy lejos hacia abajo de la caja y que todas las galaxias se distorsionan en la misma dirección. Y esto lo que te hace es que la línea
el ángulo, cuando seleccionas pares, independientemente de la posición en la caja, los pares con este ángulo siempre tienen el mismo ángulo con respecto a la línea de visión, porque estas galaxias son paralelas, porque estas líneas de visión son paralelas. Entonces, la manera en la cual calcularemos el monopolo... Sí, perdón. Una denotación. Aquí estás poniendo polinomios de Legendre con este símbolo. Hace rato los pusiste, Sí, pero con el símbolo de la guerra. Perdón. ¿Y quedan los de Legendre o los de la guerra? No, siempre son de Legendre, siempre son de Legendre, perdón, sí. Porque he mezclado dos slides de dos presentaciones diferentes. Creo que esta es la notación usual del polinomio de Legendre. Lo que pasa es que es una P y a veces se confunde con esta P. Entonces, para evitar confusiones, se pone una L. Entonces, en astronomía normalmente usamos una L de Legendre en vez de una P, porque se confunde con el power spectrum. Pero bueno. Entonces, si queremos calcular el power spectrum, el monopolo, lo que haremos es, asumiendo la isotropía y la homogeneidad del universo, dada una cierta K que escogemos, dentro de un bin delta de K, vamos a seleccionar todos aquellos deltas de K vector. Bueno, esto es el complejo conjugado, simplemente hay que cambiarle el signo al vector. Y vamos a sumar sobre todas aquellas deltas de K que estén dentro del bin, es decir, que su valor absoluto esté entre delta de K. Y además vamos a integrar en dirección, es decir, vamos a seleccionar todas ellas, las vamos a sumar y vamos a dividir entre el número que hayamos encontrado. Entonces esta medida para las diferentes Ks va a ser nuestro power spectrum, monopolo. Si queremos medir el cuadrupolo, vamos a hacer exactamente lo mismo, pero cada delta K lo vamos a pesar por el polinomio de Legendre. Obviamente, para el caso del monopolo, este polinomio es 1, por lo tanto, todas las direcciones están pesadas de la misma manera. Para el cuadrupolo las pesaremos con el 2 y para el hexadecapolo con el 4. Por cierto, no lo he dicho antes, pero falta el P1 y el P3. ¿Por qué no estoy poniendo el P1 y el P3 nunca cuando hago la expansión? Exacto, porque cuando escribo el P de Camus depende de mu a la 0, de mu a la 2 y de mu a la 4. Por lo tanto, si te calculas las amplitudes de estos que están entre medio, del dipolo y del topolo, estas amplitudes en principio deberían ser 0, porque el modelo teórico nos dice que estas distorsiones son simétricas. De hecho, ahí es P, en el P2 es X al cuadrado. Sí, perdón, eso es un typo, es un X al cuadrado, sí, correcto. Muy bien, gracias. Como decía, vamos a pesar las direcciones por cada polinomio y entonces, si la línea de visión es la misma para todas las pares de galaxias, para cualquier sitio de la caja, simplemente la línea de visión la podemos calcular con el ratio entre el delta de K y el vector de delta. Desafortunadamente, la vida es un poco más complicada y lo que tendremos es que las líneas de visiones no son la misma. Cuando observamos unas galaxias sí que están lejos, pero no están suficientemente lejos, o dicho de otra manera, los surveys son anchos, por lo tanto tenemos que la distorsión hacia allí es hacia esa línea de visión. La distorsión de esa galaxia es así, no son paralelas. Estas dos ecuaciones que hemos dicho aquí no son válidas en estos casos. Sin embargo, para el monopolo siempre, porque no tenemos dependencia con la línea de visión. Entonces, esto es 1, me da igual que la línea de visión sea diferente. El monopolo siempre se calcula así. Entonces, además de este problema de que las líneas de visiones son diferentes, tenemos el otro problema que hemos dicho, que la distribución de galaxias no es uniforme. No podemos observar en todo el cielo, tenemos agujeros donde no pudimos observar porque el tiempo es limitado y también porque nuestra propia galaxia nos va a producir gaps en el que
en los que no podamos medirlo. Entonces, ¿cómo tenemos en cuenta todas estas cosas? En espacio de configuración, en el delta de K, es relativamente sencillo porque el clustering es con respecto a un catálogo random, sin estructura. Entonces simplemente hay que generar un catálogo random en la misma estructura que el survey de galaxias que tenemos y simplemente comparamos uno con el otro. En el espacio de Fourier la cosa es un poco más complicada, porque necesitamos hacer una transformada de Fourier de un campo de galaxias, y eso quiere decir que tenemos que colocar estas galaxias en una caja, si queréis, para poder hacer la transformada de Fourier. Tenemos que dividir delta en celdas, y va a haber celdas que no tienen galaxias, no porque haya un vacío, sino porque no hemos observado. Entonces todo esto nos va a introducir ciertos efectos que necesitamos corregir por ello. Entonces la manera con la que se trabaja es definir esta función f2, en la cual esto es un peso, podéis ignorarlo, no es importante para lo que vamos a hablar aquí. Esto es una cierta normalización, tampoco es muy importante. Lo que sí que es importante es esto. N de R es nuestro campo de densidad de galaxias y N de S es el campo de densidad del catálogo random, del catálogo aleatorio, que exactamente tiene la misma estructura que las galaxias, pero, o sea, la misma estructura, la misma forma, es decir, donde haya un agujero porque no hemos observado galaxias, tampoco va a haber randoms, pero no hay una estructura en sí mismo. El catálogo randoms es aleatorio, por lo tanto, no tiene clustering. Y simplemente alfa es un factor que te reescala la densidad de los randoms, que no tiene por qué ser igual a la densidad de galaxias, y de hecho para hacer un buen sampling de nuestra estructura queremos que el catálogo de galaxias sea lo más denso posible. Entonces, simplemente vamos a reescalar eso con alfa. Entonces, ¿cómo vamos a escribir nuestra Power Spectrum Estimator en función de L, donde L es el multipolo que estemos interesados? Va a ser de esta manera. Fijaros que esto es simplemente una integración angular de K, y aquí vamos a integrar sobre las posiciones estos dos campos F, en R1 y R2, pesados por esto. Esto es como si fuera una transformada de Fourier del 1, la transformada de Fourier del complejo conjugado, pero vamos a tener que este polinomio de Legendre va a atar estas dos integrales de manera que no son independientes. Y finalmente tenemos una componente de shot noise, de ruido de disparo, que también necesitaremos sacar. Entonces, la interpretación de esto es la siguiente. El argumento del polinomio de Legendre es la dirección del vector K con respecto a la línea de visión RH, y tenemos un par de galaxias que tienen, esto es R1, esto es R2, y en principio la línea de visión se define en la mediana de estas dos galaxias, lo cual en principio nos ata a la integral. Las integrales son separables solo para el monopolo. Como hemos dicho antes, el monopolo no depende de la línea de visión, esto es 1, me da igual todo esto, las integrales son separables, y esto simplemente es la transformada de Fourier del campo F2 y la transformada de Fourier del campo F2 en la otra posición. Entonces, esto simplemente es f de 2 de K, que es como si fuera el delta que teníamos cuando teníamos una caja, y esto es la integración a través del vector, de la dirección del vector. Sin embargo, cuando vamos al cuadrupolo, tenemos que esto es ahí. Entonces, en principio sí que es verdad que podríamos realizar este cálculo. El problema es que al estar estas dos integrales ligadas, esto es mucho trabajo. Hay que realizar una suma sobre n al cubo elementos, donde n es el número de celdas de este y de este, o sea, n al cubo, y luego tienes que hacer esto para todas
las Ks vectores, es otro n. Entonces esto es un n a la 9, ¿no? O sea, n a la 3 de cada uno, n a la 3 del otro, n a la 6, a las dos galaxias n a la 9. Si n son 512, 1024, podéis imaginar que esto es algo horrible. Entonces, para intentar hacer un truco y acelerar este cálculo, lo que se hace es una aproximación, y se aproxima que la línea de visión no es en la mediana, sino es en una de las galaxias. Esto te va a producir cierto efecto, porque esto no es verdad, pero estos efectos solo van a ser importantes a muy, muy grandes escalas. Para la mayoría de las escalas en las que estás interesado, este efecto es muy bajo. Puedes comprobarlo porque puedes hacer la integral. Entonces vas a sustituir simplemente el RH que tenías por un R1 o R2, es igual, soy simétrico. Y entonces, ahora, esta cosa depender solo de una de ellas, estas dos integrales que tenías que realizar la suma sobre las dos van a ser separables. Es decir, ya no necesitarás sumar sobre n al cubo. Entonces esto es una transformada de Fourier normal, como la que teníamos antes. Y esto se puede, en principio esto debería ser una cosa que es el tiempo que se tarda hacer esto es proporcional a n al cubo, porque tienes que hacer una suma sobre n elementos. Sin embargo, hay algoritmos como RCW, con los que vais a trabajar esta tarde, que te aceleran estos cálculos, y en vez de ir como n al cubo, va como n log n, lo cual es mucho más rápido que n al cubo. Y por el otro lado tenemos esta cosa de aquí, que nos queremos escribir como una transformada de Fourier para poder aplicar exactamente el mismo algoritmo. Entonces, vamos a ver cómo podemos escribirnos esto como una transformada de Fourier. ¿Veis que esto no es una transformada de Fourier? Porque aquí hay una dependencia en K, y para que sea una transformada de Fourier queremos que la función que multiplica la exponencial sea tan solo dependiente de R. Entonces, ¿cómo hacemos este truco? Para el monopolo era trivial. Para el cuadrupolo lo que vamos a hacer es expandir el polinomio de Legendre, que era el 3 medios de R al cuadrado, y nos lo vamos a expandir como función de su argumento. Y esto es un producto escalar, que podemos decir que la componente X de la K con la componente X de la R se expande de esa manera. Y fijaros que podemos reescribir ahora sí esta cosa de aquí, que no era una transformada de Fourier, como una serie de cosas que sí que son transformadas de Fourier, que es el B este. Entonces, fijaros que si sacamos fuera la dependencia en K y nos quedamos solo con la dependencia en R, lo podemos hacer porque estas integrales son en dr, las sacamos fuera hasta aquí, más allá no, porque está la otra, pero podemos definir esta cosa de aquí, que ahora sí que es una transformada de Fourier, no del campo F, pero sino del campo F multiplicado por estas cosas. Y entonces vamos a tener 6 transformadas de Fourier para el cuadrupolo, además de una transformada de Fourier para el monopolo. Entonces, nos podemos escribir el cálculo del monopolo y del cuadrupolo como una serie de transformadas de Fourier, que con algoritmos van a ser muy rápidos de realizar. Entonces, utilizando estas cosas, nos escribimos el monopolo y cuadrupolo en función de estas As, que son transformadas de Fourier. Y el factor de ganancia en tiempo de cálculo que se obtiene con respecto a hacer lo que se llama un per count es enorme, es más de 1000. Es decir, lo que tardarías días o semanas en realizarse se realiza en minutos. O sea, es súper rápido. O sea, es algo esencial cuando tienes que hacer análisis de deltas, utilizar estos algoritmos. Se puede hacer el mismo ejercicio para el hexadecapolo, y os lo dejo como ejercicio, si queréis mirarlo. Es simplemente darle a manivela, es decir, en vez de L2 pones un L4, y hay una cosa muy graciosa, que es que se puede aproximar este truco que hemos hecho con el L2 de dos maneras. Se puede escribir el P4 como un P4 de KR1, exactamente como hemos hecho en el hexadecapolo, en el cuadrupolo, pero también se puede escribir como una multiplicación de dos polinomios de Legendre, uno en R1 y el otro en R2. Es decir, sería como
separar las líneas de visión entre uno y el otro. Y son dos maneras de calcularte el hexadecapolo, que te da medidas ligeramente diferentes. Sin embargo, como el hexadecapolo es muy ruidoso, a la práctica no afecta mucho la elección que hagas. Sí, entonces para ya. Podemos dejar esto para mañana, sí. Creo que esto ¿Cuánto es? Porque las pizzas van a tardar un poquito, pero si también ya quieres, aquí está. Tú decides. ¿Cuánto van a tardar? Bastante, o sea que pueden empezar bueno. a trabajar. Pero podemos empezar con el ejercicio. Vale, pues Lo que tú decidas. sí, creo que esto es hasta aquí suficiente para realizar los ejercicios. Voy a enviar Te doy un email con las notas y con las slides que hemos visto hoy, para que todo el mundo las tenga y las pueda prever. Y bueno, vamos a estar aquí a la hora de comer y después hasta las 4, creo. menos, 3:30. 3:30 para, pues si tenéis alguna duda sobre cómo hacer los ejercicios o cómo hacer las implementaciones de las FFTWs o lo que sea, pues podéis venir aquí y preguntarme. No sé. Ajá, entonces ahorita te estoy enviando los ¿Eso es tuyo? Sí, puedes mover.